Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es estar esta mañana compartiendo también una palabra del Señor para comenzar bien el año, para comenzar con la bendición del Señor. Y en el día de hoy quisiera compartir un mensaje que hemos denominado condiciones que aseguran el favor de Dios. Y para ello les voy a invitar a que leamos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. La palabra del Señor dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Ahí tenemos el texto bíblico que vamos a usar en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Y cuando hablamos de condiciones, son palabras que no nos gustan mucho, ¿no? Nos gustan las bendiciones, pero no las condiciones. Sin embargo, esto nos hace pensar también que nos hemos acostumbrado mucho a disfrutar de los eventos, pero tenemos una peligrosa tendencia a rehuir o despreciar los procesos. Por ejemplo, nos encanta la fiesta de graduación, pero no nos gusta pagar el precio de levantarnos temprano, madrugar, obedecer, hacer las tareas, ser evaluado y pasar por pruebas. No, no nos gusta eso. Nos agrada mucho la ceremonia en donde nos ordenan como pastor, como evangelista, como maestro o como el nuevo diácono de la iglesia. Pero somos reacios a obedecer órdenes, a rendir cuentas, a seguir instrucciones al pie de la letra o asumir aquellas responsabilidades poco populares que no producen aplausos ni reconocimientos. En ese sentido, mis queridos hermanos, nos parecemos bastante a los israelitas que se alegraron mucho con la liberación de la esclavitud y la tremenda promesa que oyeron de parte de Dios de que tendrían una tierra nueva, una tierra que fluye leche y miel. Y de hecho a nosotros también nos agrada mucho saber que Dios es nuestro Salvador y que nos promete una vida nueva. Sin embargo, en el trayecto a esas bendiciones, en el camino, en el tránsito a esas bendiciones, hay pruebas, hay situaciones complejas y sobre todo una serie de condiciones ineludibles. Por eso este sermón se llama Condiciones que aseguran el favor de Dios. El capítulo en el que estamos centrando nuestra predicación en esta mañana, este famoso capítulo 15 del libro de Éxodo, nos muestra en toda la primera parte un relato extraordinario, un relato muy hermoso, en donde en donde se inicia el capítulo 15 con el cántico de Moisés y de María. Qué forma más hermosa de comenzar una gran temporada. Qué forma más maravillosa de comenzar a vivir la historia de la redención, la historia de la salvación, de la liberación de Egipto, con un triunfo arrollador de parte del Señor. Este cántico que inician ellos, que entonan ellos, es un cántico lleno de júbilo, lleno de alegría. Es como una celebración de Año Nuevo, con pirotecnia, con alegrías, con mucho gozo. Leamos los primeros versículos de este cántico para que nos hagamos una idea del ambiente festivo en el que se encontraban los israelitas comenzando este peregrinaje hacia la tierra prometida. Mire, dicen los versículos 1 al 4 del mismo capítulo 15. Entonces
cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. ¡Wow! Parece que el eco de este cántico lo entonamos en nuestros cultos. Echó a la mar los carros del Faraón. ¡Hey, hey! ¡Qué maravilla cuando estamos en plena fiesta, en pleno evento, en esa gran cruzada evangelística, en ese culto especial de acción de gracias! ¡Qué buenos somos para celebrar de esa manera! Sin embargo, con lo que comienza este peregrinaje, con lo que comienza el camino hacia la bendición, es precisamente una prueba. Inmediatamente después del cántico, de la alegría, de la fiesta, lo primero que viene es una gran prueba. Y esa es la gran prueba de un lugar llamado Mara, donde están las aguas amargas de Mara. Allí está el versículo que acabamos de leer para predicar esta palabra. La primera experiencia de Israel en el desierto fue precisamente eso, una prueba. Mira, el versículo 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Un cambio tremendo. Claro, uno dice, pero si estaban esclavos en Egipto, sí, pero no tenían grandes problemas de agua. Tenían sus raciones, miserables por cierto, con azotes y todo eso, pero tenían una vida relativamente rutinaria, una vida con una estructura, un lugar donde dormir, por cierto, paupérrimo, estaban en esclavitud, pero pasar de eso a tener que avanzar con una gran cantidad de personas, con sus animales, tener que buscar el agua y cargarla posteriormente, tal vez en sus carretas o sobre sus hombros, hasta que se terminara y empezar a buscar nuevamente. Era un cambio grande. Pasaron literalmente salieron del Mar Rojo y el tránsito, el camino fue en dirección a un desierto, y eso generó de inmediato la primera prueba: 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínese usted la desesperación, no encontrar agua para los animales, para ellos mismos, para los niños. Si usted ha tenido sed en algún momento, se dará cuenta que es una desesperación. Parece que nada importa, todo está centrado en esa sensación terrible de desear beber un poco de agua. Un cambio tremendo, obviamente, desde la vida de Egipto, y este proceso que recién comenzaba en el camino que les llevaría a la tierra prometida. Indudablemente que en este camino Dios les facilitaba las cosas con una nube para cubrirles del sol abrasador, el fuego en la noche para guiarles, para iluminarles, la ropa que no se les estropeó, el calzado que no tuvieron que renovar, y también dice la palabra del Señor que hasta Dios impidió que se les hincharan los pies. Dios estaba colaborando, Dios estaba con ellos, Dios les estaba acompañando. Sin embargo, no bastó eso, no bastó la liberación gloriosa en Egipto, no bastó que Dios abriera el mar en dos, no bastaron todas estas bendiciones, porque cuando llegó la primera gran prueba, la prueba de la sed, parece que se olvidaron de que tenían un Dios todopoderoso. Parece que se olvidaron que tenían un Dios que era capaz de derrotar a los enemigos delante de sus propios ojos. Parece que se equivocaron, que tenían un Dios que estaba dispuesto siempre para ayudarles, y en vez de buscar a Dios, en vez de orar, en vez de clamar al Señor, hicieron algo muy propio de la naturaleza humana. Comenzaron rápidamente a desalentarse, desanimarse y terminaron murmurando.
Usted me dirá, pero pastor, ¿cómo puede ser? Después de ver tantos milagros, se pusieron a murmurar. Bueno, así ocurre con la naturaleza humana. No somos muy buenos para las condiciones, no somos buenos para las pruebas, no somos buenos para pasar por el examen que Dios nos hace. Los israelitas fueron probados y lo que brotó de su corazón fue esa murmuración. Um, Déjeme explicar un poquito el contexto de esta prueba. Usted tal vez me dirá, pero pastor, ¿es que de verdad Dios les quería bendecir? ¿Cómo se le ocurre hacerlos pasar por sed si les estaba llevando a una tierra prometida? Bueno, antes de avanzar con esto, busque por favor en su Biblia Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos relata el periodo previo a la muerte de Moisés, y allí Moisés hace una declaración muy interesante respecto de cuáles eran los propósitos divinos para el peregrinaje de Israel por el desierto. ¿Por qué Dios los hace pasar por ese tránsito tortuoso? Él dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Note usted entonces que Dios tiene un propósito con este proceso probatorio, con esta prueba durísima. Dios tiene un propósito. A Dios no se le escapó el plan, a Dios no se le acabó la creatividad, a Dios no se le acabó la fuerza, Dios no perdió su capacidad para proveer de agua, de pan, de carne, de lo que fuera. No, Dios simplemente había diseñado ese peregrinaje con propósitos específicos, que experimentaran la aflicción, que experimentaran las pruebas para que brotara del corazón lo que realmente había. Y amados hermanos, esos son algunos de los grandes propósitos de las pruebas del Señor. Una cosa es sufrir como consecuencia de un castigo y otro es sufrir como consecuencia de una prueba. Yo prefiero sufrir a consecuencia de una prueba para saber que Dios está tratando de que salga a flote lo que hay en mi corazón. Y yo espero que en cada una de las pruebas que el Señor me haga pasar salga lo mejor, salga gratitud, salga fe, salga confianza. No que salga maledicencia, no que salga traición, no que salga cobardía, no que brote murmuraciones como pasó con los israelitas. En definitiva, Dios estaba midiendo su obediencia a la palabra, a los estatutos que Él les había desarrollado. Bueno, entonces tenemos que la gran primera prueba que experimentaron los israelitas fue la sed en Mara. La gran respuesta del pueblo fue una murmuración contra Moisés. Moisés, el tipo que estuvo preparándose 120 años, que estuvo preparándose 80 años primero para ir a desarrollar el trabajo de liberarlos, y murmuran contra él. El problema con esto es que los israelitas estaban cometiendo un gran error, porque Dios varias veces le dice a Moisés que cuando le atacaran a él o murmuraran contra él, en realidad lo estaban haciendo contra Dios mismo, porque él no estaba actuando por iniciativa propia, Moisés estaba actuando como representante del Señor. Por lo tanto, toda queja contra Moisés era una queja contra Dios. Entonces, los israelitas estaban haciendo algo muy equivocado. Ahora, me bendice mucho saber cuál fue la respuesta de Moisés, porque cuando Dios prueba al pueblo, también prueba a los líderes. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Una formidable obra de intercesión. En medio de la gran prueba de la sed en Mara, en medio de las grandes dificultades en el desierto, qué precioso fue ver cómo Moisés desarrolló una tarea de intercesión. Moisés oraba por el pueblo del Señor. Moisés intercedía por ellos cuando Dios les iba a castigar, legítimamente, por cierto, por su desobediencia, por su murmuración, por sus pecados. Allí teníamos a Moisés intercediendo por ellos. Y qué hermoso es esto, porque aquí Moisés nos recuerda muy fuertemente cómo Jesucristo intercede por nosotros. Cuando estamos murmurando, cuando no estamos rindiendo, cuando no estamos haciendo lo debido, cuando estamos respondiendo mal ante las pruebas de Dios,
el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Y eso es una bendición. Sin embargo, también encontramos en este relato la gran respuesta de Dios. La respuesta de Dios Dios no responde a la murmuración del pueblo, lo que requería un castigo o una sanción. Dios responde a la intercesión de Moisés, y la respuesta de Dios fue un árbol que endulzó las aguas de manera milagrosa. Hay una gran discusión acá si la palabra hebrea que se traduce acá puede aplicarse a un árbol vivo o a un madero. No voy a entrar en esa discusión, no tengo tanta expertise en los idiomas, pero obviamente en toda la historia del cristianismo se ha hecho un símil, tal vez como analogía o como alegoría, a que ese madero endulzó las aguas, y así Jesucristo en el madero de la cruz cambió lo amargo de nuestra existencia para darnos vida eterna. Y lo glorioso no es tanto el madero que produce el endulzamiento de las aguas amargas de Mara, sino lo que hace Dios como cierre de ese relato, y es que les revela su nombre. Él les dice: yo soy Jehová, tu sanador. En hebreo, Jehová Rafa. Y ese nombre revela un aspecto de la naturaleza del Señor, y es su capacidad para sanar, desde la salvación del alma hasta la sanidad de nuestras enfermedades físicas. Por eso el texto es tan bonito que vamos a hablar hoy día. Disculpen tan extensa la introducción, pero el texto dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bendito sea el nombre del Señor. Junto con revelar su nombre, junto con brindarles aguas salubres, el Señor hace algo interesante. El Señor hace algo que trasciende a los israelitas y tiene valor permanente para todo creyente, incluso para nosotros hoy. Junto con endulzar las aguas, Dios le dio decretos a su pueblo y les prometió ser su sanador siempre y cuando cumplieran con 3 condiciones. En primer lugar, la primera de estas condiciones que dice el texto es escuchar atentamente la voz de Dios. Esa es la primera condición para recibir el beneficio de la sanidad del Señor, esta sanidad que les evitaría experimentar las mismas enfermedades que sufrieron los egipcios. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa palabra oír, si oyeres, shamoa en hebreo, significa oír inteligentemente. Escuchar, pero con una intencionalidad especial. ¿Y qué es lo que vamos a oír? ¿A qué le vamos a prestar oído? A la voz de Jehová tu Dios. Esa expresión significa el mensaje de Dios. Entonces, la primera condición para ser bendecido por el Señor es escuchar inteligentemente el mensaje de Dios. Y esta verdad se repite fuertemente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, no debemos estar enojándonos, airándonos, murmurándonos, vociferando, parloteando. Lo importante de un hombre que ama al Señor, de una mujer sabia, es estar presto para oír, ser prontos para oír. El oír el mensaje del Señor es absolutamente central. Es una condición que no podemos evadir. Romanos capítulo 2, versículo 13 nos dice algo interesantísimo. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué significa eso? Que este oír tiene que ser un oír inteligente, un oír activo, un oír para obedecer. No simplemente decir: ah, sí, ya escuché el sermón. O como hay gente que me dice: no, pastor, si yo no me conecto, pero después lo escucho por ahí mientras estoy haciendo cualquier otra cosa. En realidad eso no tiene nada que ver con este oír inteligente, con este escuchar activamente, con este oír para obedecer.
Este es una especie de oír para cumplir nomás, superficialmente. No, el que oye así va a ser un oidor olvidadizo. El que oye atentamente el mensaje del Señor, el que oye intencionalmente, el que oye y pone toda su atención en la palabra sin estar atendiendo al chat o haciendo otras cosas mientras tanto, esa persona tiene ante Dios la atención puesta al mensaje de Dios para obedecerlo y sin duda alguna que así será bendecido, porque Pablo le dice a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, no escuchar es una muy mala idea. Si usted me dice que usted, pastor, es tan aburrido para predicar, yo prefiero escuchar, no sé, a algún humorista en el YouTube en vez de escucharle a usted. Está bien, esa es su decisión. Pero déjeme decirle que no escuchar el mensaje de Dios, no importa si me está escuchando a mí o a otro predicador que sea correctamente bíblico, pero no escuchar es una muy mala idea. Mire, por ejemplo, uno de los profetas en el Antiguo Testamento que más habla acerca de los que no quieren escuchar la palabra de Dios es Jeremías. Probablemente uno de los profetas más rechazados, uno de los profetas a los que más se le maltrató fue Jeremías. No solamente lo trataron mal físicamente, emocionalmente, no solamente lo rechazaron, lo marginaron, al pobre Jeremías lo metieron hasta en un foso, en una cisterna. Le quemaron su rollo, el rollo era donde él escribía la palabra que Dios le revelaba, le quemaron su rollo, una cosa tremenda. Entonces, vale la pena saber qué hace Dios con las personas que no escuchan. Y me gusta bastante prestar atención a Jeremías porque fue un hombre que sabe muy bien de gente odiosamente esquiva a la palabra del Señor. Jeremías capítulo 6, versículos 9 al 15, dice así la palabra del Señor, solo para que tengamos como ilustración qué pasa cuando no escuchamos el mensaje de Dios. Dice Jeremías, así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Wow. Parece que no es muy buena idea no escuchar la palabra de Dios. Parece que no es muy buena idea sentir vergüenza por escuchar un mensaje de parte de Dios. Parece que no es muy buena idea tener el corazón reacio a escuchar la palabra del Señor, porque las consecuencias no solo son para el desobediente, sino incluso para los inocentes. Niños sufren las consecuencias cuando sus padres no escuchan el mensaje del Señor. Los jóvenes, cuando llegan a la juventud, si sus padres no les han inculcado la palabra del Señor, hay un desastre para ellos. Aún en la economía hay un desastre cuando no se escucha la palabra del Señor. Por eso, queridos hermanos, esta es una condición fundamental, no solamente para ser sanado, sino que fundamentalmente para tener una relación correcta con el Señor.
Y en esto, queridos hermanos, Dios nos está probando a todos. Y mientras lo hace, nos enseña. La pregunta es, ¿vas a oír el mensaje del Señor? ¿Lo vas a oír con el deseo de obedecerlo? ¿O simplemente vas a ser un negligente más que espera recibir consecuencias funestas? No seamos negligentes. No permitamos que los inocentes sufran por nuestro rechazo a la palabra de Dios. Oigámosla con sabia obediencia. Oigámosla con la decisión de obedecerla. Solo las verdaderas ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. La segunda condición para recibir los beneficios del Señor es comportarse rectamente ante Dios. La segunda parte del versículo 26 que estamos estudiando dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Esta expresión, hacer lo recto, significa actuar de acuerdo a una norma moral, de acuerdo a un estándar, de acuerdo a un nivel. Por lo tanto, esto requiere vivir en santidad. La razón es que Dios es santo. En otras palabras, si vamos a estar ante Dios, si Dios va a ser quien va a evaluar nuestro comportamiento, la única manera de ser aprobados es tener un comportamiento que sea recto, un comportamiento que esté de acuerdo al estándar de Dios. Y esta es una verdad que trasciende más allá de este pasaje de Éxodo, sino que va hasta el Nuevo Testamento. Porque el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos ser santos como el Señor nuestro Dios es santo. Me recuerdo la primera vez que di mi examen para sacar licencia de conducir, tuve un tremendo problema. Estaba estudiando en el Instituto Bíblico, viajaba desde donde vivíamos con mi mamá a Santiago cada fin de semana para poder estudiar en el Instituto Bíblico y también tenía que predicar en distintos lugares. Entonces, de verdad fui un poco negligente y no alcancé a estudiar el cuadernillo que contiene la ley de tránsito. Y el resultado de eso fue muy, muy malo, porque mientras estaba dando el examen práctico, yo sabía conducir, pero como no conocía la ley, entonces cada vez que el inspector me decía, gira a la derecha o avanza hasta aquel lugar, entra por esa calle, yo de verdad no sabía, no podía saber si él me estaba probando o si me estaba dando una instrucción ajustada a la ley. No sabía si podía estacionar allí o no podía estacionar allí. No sabía si podía pasar por esa zona o no pasar por esa zona. Básicamente porque no conocía la ley, no conocía la norma. De la misma manera, cuando estamos ante los ojos del Señor y estamos siendo examinados por el Señor, eso ocurre siempre porque Dios es omnipresente, entonces siempre estamos ante los ojos del Señor, su escrutinio de nosotros se basa en la justa ley moral de Dios, que es su palabra. Por lo tanto, si no conocemos al Señor, sus atributos, sus obras, su carácter moral mediante su palabra, vamos a estar imposibilitados de tomar decisiones correctas, que sean rectas, que estén de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios, porque ignoraremos si esas decisiones son buenas o son malas. Es un error también pensar que podemos reemplazar esto con las reglas del legalismo, las visiones del misticismo o las rudas exigencias del ascetismo, porque ya Pablo ha dicho que estas son incapaces de permitir a un creyente estar delante de Dios con una conducta recta. Tampoco excluyen de las sanciones que los impíos que los impíos merecen, porque como las plagas sufridas por los egipcios fueron una sanción a la desobediencia de sus gobernantes, así también el ignorar las verdades de Dios no nos va a eximir de sufrir las duras consecuencias. Y finalmente, para ya concluir, creo que usted está esperando la cena del Señor. Para concluir, queremos señalar la tercera condición.
La tercera condición para recibir los favores del Señor es adecuarse obedientemente a los mandatos de Dios. Dice el texto allí, y dieres oído a los mandamientos y guardares todos sus estatutos. Nuevamente, eh, el texto bíblico usa la idea de oír, y en este caso también envuelve el significado de prestar atención. Es decir, es una escucha centrada en lo que Dios está diciendo, prestar atención. Y luego, esa idea de prestar atención se conecta con la idea de guardar. Si diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Prestar atención y guardar. Guardar en este caso significa conformar la propia acción o práctica a estos mandamientos y a estos estatutos divinos. Guardar entonces es conformarse, adecuarse a. Entonces, el principio final, la condición final que menciona el texto bíblico acá es adecuarse obedientemente a los mandatos de Dios. Para cumplir lo que aquí se menciona, es imprescindible valorizar la palabra de Dios, reconociendo que es verdad, para luego intencionalmente vivir de acuerdo con esa voluntad divina, vivir de acuerdo con esos preceptos divinos. Esa obediencia completa, total y absoluta solo es posible en Cristo, porque Cristo es el único que complace a Dios el Padre, como se expresó allí en el río Jordán después que Juan el Bautista lo estaba, valga la redundancia, bautizando. Se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo como una paloma sobre Cristo y la voz del Padre se escucha desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Esa misma verdad queda graficada en algunas otras ocasiones en la palabra del Señor, señalando que el único que cumple adecuadamente el estándar de Dios y que se conforma adecuadamente a los preceptos de Dios fue Jesucristo, el único que ha cumplido la ley de manera completa, el único que ha sido obediente hasta la muerte de cruz, el único que perfectamente obedece al Padre ha sido Jesucristo. Por esa razón, la única posibilidad que tenemos de cumplir esta parte de los requisitos es estar en Cristo, es aceptar por la fe el sacrificio de Cristo por nosotros, este glorioso intercambio que Dios hace. El justo muere por nosotros los injustos, el santo muere por nosotros los pecadores, y al hacerlo, nosotros podemos acceder gratuitamente a la bendición de Dios, recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, arrepintiéndonos de nuestro pecado de ser unos desobedientes, de ser unos incrédulos, y conformando nuestra vida, convirtiéndonos, reenfocando nuestra vida hacia el Señor Jesucristo. Eso es arrepentirse y convertirse. Esta clase de vida, por lo tanto, requiere una justificación. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5 dice, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el Señor para siempre. La vida recta es posible cuando la vivimos en Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y recibimos a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, nos posiciona en Cristo. Y como Dios ama a Cristo, si nosotros estamos en Cristo, por extensión, seremos amados por Dios. Cuando oramos en Cristo, cuando oramos en el Espíritu, el Padre escucha nuestras oraciones porque es como que el propio Cristo estuviera intercediendo por nosotros. Cuando oramos en el Espíritu, es como que el propio Espíritu Santo está hablando por nosotros de una manera correcta, de una manera perfecta. Por esa razón,
Esta vida recta que solo se puede vivir en Cristo es la tercera condición para recibir las bendiciones y el favor del Señor. El Evangelio es Cristo. Conocer a Cristo a través de la Biblia es esencial para vivir esta vida como el Señor así la ha determinado para nosotros, para pensar como Cristo, para actuar como Cristo, para sentir como Cristo, para estar en el Señor Jesús. Si el pueblo de Israel cumplía con estas condiciones, Dios sería su sanador y nunca más les enviaría ninguna de las enfermedades que les envió a los egipcios. Así que bienestar y sumisión a la voluntad de Dios siempre están juntas, siempre van de la mano. Para concluir, quiero reiterar algo que dije brevemente hace un rato. Hay una gran diferencia entre experimentar una enfermedad que está enviada por Dios como resultado de un juicio por la desobediencia, como ocurrió con los egipcios. Eso es una cosa, pero una cosa muy distinta es experimentar una enfermedad como la de aquel ciego de nacimiento que estaba enfermo, como dijo Jesús, para que en un momento específico, que solo Dios sabe, Dios se glorificara en él sanándole. Hay enfermedades que son juicios y hay otras enfermedades que son oportunidades para que Dios se glorifique. Si nosotros vivimos la vida cristiana, sin duda alguna, que el Señor se va a revelar a nuestras vidas como nuestro sanador. Yo no sé cómo está viviendo su vida usted hoy día. No sé cómo está comenzando su año nuevo. Tal vez todavía siente los ecos de los fuegos de artificio, de las botellas descorchándose, de los abrazos generosos o de la música alegre y festiva. Pero tal vez, como muchos otros, rápidamente se dio cuenta que después del cántico, después del gozo, después de los aplausos, empezamos a caminar por el desierto de Shur. Y nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que nos faltan, que hay una sed tremenda en el corazón, que hay una sed profunda y buscamos y tenemos la tendencia, la tentación a comenzar a murmurar, comenzar a enojarnos, comenzar a amargarnos, a dejar todo el lindo cántico hecho a la mar, a dejarlo atrás para empezar a masticar nuestra tristeza, nuestra amargura, nuestra desolación, esa sensación de ¿qué va a ser de mi vida ahora? Sigo con este problema, sigo arrastrando esta dificultad, nunca voy a ser feliz, nunca voy a lograr nada. Déjame decirte que no es así. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo para los israelitas está aquí esta mañana para bendecirte. El mismo Cristo que cargó sobre nosotros nuestras enfermedades está aquí para sanarnos, está aquí para levantarnos. No seamos malagradecidos como esos israelitas que quedaron tendidos en el desierto. Seamos agradecidos, seamos obedientes. Amemos la palabra del Señor, escuchemos y obedezcamos la palabra del Señor. Porque de verdad hay una tierra que fluye leche y miel. De verdad hay una promesa de Dios para tu vida y para mi vida. De verdad hay un propósito de Dios. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso yo no sé qué prueba estás experimentando en esta mañana o en este comienzo del año, pero déjame decirte que el Señor tiene una tierra nueva, una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Dios tiene algo grande para tu vida. Déjame orar por ti en esta mañana para preparar nuestro corazón para cenar con el Señor.